Dios les bendiga, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de www.laestaciondelcielo.com. Gracias a Psicosentir y Actuar y a la doctora Adriana Gómez Peña, quien hace posible a través de el Ruach, el Espíritu Santo, este espacio que se viene transmitiendo desde hace casi 12 años con unas interrupciones, pero en esta última temporada venimos con 3 años de mensajes, 3 años de programas, 3 años de mucha bendición, y les invitamos para que vayan a los canales de la Estación del Cielo y también de Psicosentir y Actuar, y ahora que tenemos página oficial. Y bueno, bienvenida doctora Adriana, Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, a la Estación del Cielo y a tu programa Línea Amiga. Hola a todos cibernautas, muy buenas tardes. Hola Elbarito, ¿cómo vamos? Bien, gracias al Señor. Me encanta eso, qué alegría volver a estar aquí, miércoles 6 de la tarde, Línea Amiga, a través de la www.laestaciondelcielo.com y en vivo por YouTube, la página de la Estación del Cielo, que es una gran bendición, porque no hay excusa para decir que no nos vea, ya sea en la app, en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo o en la página de YouTube, ahí está. No hay modo aquí, no hay excusa. Gracias a todos por estar aquí nuevamente, por encontrarnos y como siempre aquí con mi compañerito de amigo. Hola John, ¿cómo vamos? Shalom, shalom, ¿cómo está familia? ¿Cómo están todos? Adriana, Álvaro, ¿cómo van? Shalom, y la shalom. familia que nos está viendo hoy, qué bendición, qué alegría de estar nuevamente aquí. Contento porque estamos en lo que más nos gusta. Amén. Que es Amén. llevar y transmitir la palabra del Eterno. Así es, así es. Y hoy más que nunca con más sentido de pertenencia, estamos felices aquí en Línea Amiga, estamos felices de que, bueno, el Padre nos, hablando de gracia y de favor inmerecido, nos permita esto, porque no lo merecemos, pero Él en su misericordia nos permite que seamos sus instrumentos y que podamos estar aquí dando estas buenas nuevas de salvación. Amén. Bueno, cibernautas, nosotros venimos hablando acerca de la identidad, un tema que yo creo que, mejor dicho, de no terminar, yo creería que nos ha llevado varias aristas, como ustedes han dado cuenta, cibernautas. Incluso la semana pasada tuvimos una invitada muy especial, nos acompañó María Fernanda. María Fernanda es trabajadora social, especialista en adicciones en familia, estuvo con nosotros. María Fernanda Ortiz estuvo con nosotros y nos acompañó en el programa, y pues también nos hablaba un poco acerca de eso, de lo importante, porque si hablamos de la identidad, hablamos que la identidad nos la ayuda a definir quién es papá y mamá. Ellos son esas personas que dan esa base, que dan ese soporte para que el niño vaya construyendo su identidad. Entonces, si hay roles difusos, si el papá sabe que es pero no es, la mamá no tiene tampoco ese lugar, no cumple con su rol, si no hay una autoridad, pero la autoridad con el amor, porque lo hemos dicho, autoridad sin afecto no es autoridad, sería autoritarismo. O sería por el otro lado, es negligencia o permisividad. Entonces se necesita que haya ese complemento, esa dualidad de afecto y autoridad. Hablamos de todos esos elementos tan importantes, y por supuesto ella nos hablaba un poco acerca de las adicciones, que el faltarnos esa identidad, el no tener claro ese sustento, ese amor y ese apoyo incondicional de los padres, pues nos puede llevar a una de las adicciones, es la de las sustancias psicoactivas. No entramos mucho en materia, eso es un tema, cibernautas, que créanme que lo tenemos allí en la lista y poco a poco nos vamos a ir como introduciendo en ellos, porque seguimos definiendo como identidad, como pueblo, seguimos trabajando claramente en eso, porque sí nos parece muy importante que de miércoles en miércoles vamos teniendo claro qué es lo que representa la identidad, qué es lo que representa ser pueblo, qué es aquello que nos ayuda en este proceso de la identidad y que somos pueblo. Entonces nada, familia, así vamos, así continuamos pues con este trabajo acerca de la identidad. Entonces, nada, compañero, hoy seguimos en este hermoso y en esta aventura de conocer esas raíces y de seguir trabajando. Sí, veníamos narrando una historia, sino como dice Adriana, tenemos muchas aristas, y esas aristas nos llevan y nos van colocando en muchos temas, ¿no? Y esos temas en que nos coloca el Eterno, pues obviamente es muy amplio, pero para hacer un recuento veníamos hablando de la conformación de un pueblo
Y ese pueblo, acordémonos que viene desde Adán, ¿cierto? Viene toda una genealogía, ¿cierto? Después hablamos de Noé hablamos de todos sus antepasados y llegamos hasta Abraham, y después de Abraham pasamos a Isaac, y de Isaac pasamos a Jacob. Y aquí se fundamentó un pueblo que el Creador hizo una promesa con ese pueblo que se llamó el pueblo de Israel. Entonces, viendo esa introducción de ese contexto, veníamos hablando de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Quien lo liberó de Egipto fue el Creador con mano fuerte. Y esa mano fuerte fue que liberó al pueblo de Israel, pero el eterno Dios acogió a este pueblo de Israel, ¿cierto? Lo acogió como su pueblo y él dice que quiere ser su Dios. Para eso le entrega como especie de un contrato, ¿cierto? Y hace un pacto con el pueblo y entrega los mandamientos en el monte Sinai. El pueblo durante 40 años estuvo en el desierto andando, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué ese pueblo que se llama Israel? Porque acordémonos que Jacob tuvo 12 hijos, de ahí nacen las 12 tribus, y el Creador le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y a partir de ahí se fundamenta un pueblo que tiene un Dios poderoso, un Dios único, un Dios fuerte, que es el que libera a este pueblo de la esclavitud. Pero le dice, venga, ahora vamos a hacer un convenio, un pacto entre mí y ustedes, dice el Creador, y le entrega los mandamientos a un pueblo para que exista un orden tanto social, ¿cierto? Un orden en comunicación con el Eterno propio, ¿cierto? Y a partir de ahí se declara de que es un pueblo que es protegido por el Eterno. La pregunta es, cuando es liberado de Egipto, el Creador le dice, les voy a entregar una tierra para que ustedes habiten, donde emana leche y miel, donde emana lo mejor de lo que hay. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo duraban ellos de pasar de Egipto y para llegar a Canaán, que era la tierra prometida? Dicen algunos escritos que el pueblo pudo haber durado 3, 4, 8 días de salir de Egipto para poder llegar a la tierra prometida. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es por qué el Creador tuvo a este pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y aquí podríamos decir, ¿por qué el Creador nos lleva al desierto? Y podemos decir hoy que el Creador nos enseña, nos instruye y nos va formando lo que necesitamos que nos formen. Pero narrando la historia, ¿cierto? Estamos durante esos 40 años. ¿Y qué fue lo que hizo de que el pueblo de Israel se demorara 40 años en el desierto? Entonces vamos a hablar de unos detalles que pasaron durante el tiempo en el desierto y por qué el pueblo de Israel no entró inmediatamente a la tierra prometida que el Creador les había dado. Entonces, ¿dónde arranca la historia? Resulta que existe un evento que es el evento de los espías. Yo creo que todos nos acordamos el evento de los espías, sí. ¿Cierto? Los dos espías que está en Números capítulo 13, ¿cierto? En ese capítulo del libro de Números narra la historia, el Creador ya había hecho una promesa. ¿Y la promesa cuál era? Que iban a ser su pueblo y que él iba a ser su Dios, pero aparte que él iba a ser su Dios y ellos su pueblo, sus protegidos, sus hijos, les entregaba una tierra donde emana leche y miel. O sea, donde van a tener de todo, abundancia, sin ningún problema. Exacto. Ya hay una promesa. Entonces hay una parte de la escritura que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, ¿cierto? O sea que todas sus promesas son un sí, las cumple. Entonces aquí viene y aparecen los dos espías. Los dos espías que hace Moisés, porque el pueblo viene y le dice que quieren ir a ver y explorar la tierra a ver cómo es. Entonces, si el Creador ya les dijo, mire, les voy a entregar una tierra donde hay de todo, donde es para ustedes, la pregunta es, si ya nos están prometiendo y nos están diciendo cómo es la tierra, ¿para qué teníamos que ir? A ver. Mas sin embargo el Eterno le dice a Moisés, listo,
vayan. Ándalo, sí. Manda a 12 representantes, uno de cada tribu, y mándalo allá para que ellos exploren y vean que lo que yo les estoy diciendo Es verdad. es verdad. Tremendo, ¿no? Esa falta de fe que hablamos, De confianza. de confianza, porque si ya el padre lo había dado, tremendo. Tenaz. Ahí empezamos. Sí. Pero bueno, llegan los 12 espías, ¿cierto? Y dicen, efectivamente, en esa tierra hay de todo. Ujú. Pero, vienen los peros. Imaginen ustedes que están diciendo algo, pero por allá les aparece siempre un pero. Un pero, exacto. Hay personas así, La duda. ¿Sí? hay personas así. Total. Y en los equipos de trabajo sí que se nota eso del el que siempre pone Un pero. Un pero, sí. Que es, Pero que es negativo, sí, Sí. negativo, que es malagradecido. sí, que no Sí. tiene liderazgo. El pesimista, Pesimista. el catastrófico. Eso. Sí. Entonces llegan estos 12 personajes, ¿cierto? Pero esos 12 personajes se dividen en dos grupos. Un grupo de 10 y un grupo de 2 personas. El grupo de 10 dice, sí, muy bueno todo, pero resulta que allá hay unos gigantes y nosotros somos como unas langostas, pues allá vamos a morir. Ujú. Entonces llegan 2 personajes y dicen, no, momentico, no digan eso, no le digan eso al pueblo. Es que nosotros podemos vencer a esa gente que está allá, Ujú. así sean gigantes. Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza y sobre todo tenemos un Dios que todo lo puede y que ya nos prometió. Si Él ya nos prometió, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar si Él va a luchar por nosotros? Exacto, ya nos dijo que sí, que era nuestra, Claro. que era nuestra. No, la pero tierra. esos 10 dijeron, no, eso es lo más malo. Y el pueblo se puso a llorar, a quejarse, a lamentarse, a decir que para qué lo sacaron de la esclavitud, que estaban mejor en la esclavitud que ahora ser libres y teniendo un terreno propio, Que los habían llevado a morir. Dios mío. Correcto. ¿cierto? Entonces estamos en ese primer evento. Sí. Pero existieron 2 personajes como Caleb y como Josué, ¿cierto? Que dijeron, no, esa tierra es lo mejor de lo mejor. ¿Y qué dijo el Creador? Ahora ustedes, su generación, no va a ir a la tierra prometida. Su generación va a morir aquí. Solamente la nueva generación es la que va a entrar a van la a tierra entrar. prometida. ¿Todo por qué? Porque hablaron mal de qué? De lo que el Creador ya les había prometido. Así es. Ujú. En eso en hebreo hay una expresión que llama lashon hara. Y lashon hara significa la maledicencia de la lengua. Dios mío. Uno de los problemas que tuvimos ahí, ¿sí? Ah, ya, Alvarito, ya. Haber hablado mal. Esto que nos enseña y que nos deja de enseñanza, que nos deja de instrucción, es de que nosotros no debemos de hablar Mal. ni mal y más bien para no ir a cometer un error ni siquiera bien. No, es neutral. Más bien no tenga esas inclinaciones a estar hablando de los demás y mucho menos, oído, que usted esté en un grupo y que estén hablando de otra persona, tampoco se haga partícipe Ujú. de esa conversación. Ujú. ¿Sí? Mire que el pueblo pudo haber entrado entre 8 y 15 días a la tierra prometida Sí. y duraron 40 40 años en el desierto. ¿Todo por qué? Por practicar la Shon Hara, hablar mal de las cosas primero del Eterno y hablar mal de los demás. ¿Cómo así hablar mal de los demás? También hay una consecuencia cuando yo hablo mal de los demás. Ojo, lo que estamos haciendo aquí es que nosotros tenemos una identidad como un pueblo y esa identidad como pueblo nos identifica cuando nosotros somos personas sinceras, honestas, Transparentes, íntegras. transparentes. Ya lo hemos hablado en sesiones Correcto. anteriores acerca de la rectitud, Correcto. de ser honesto, de ser íntegro, de ser perfecto de acuerdo pues obviamente a lo que el Padre nos ha enseñado y nos dice. Entonces ahí tú podrías decir, no, ese pueblo no fue obediente, siguió fallando frente a aquello que el Padre ya les había dicho. Correcto. Entonces cuando hablamos es que tampoco podemos hablar de las personas mal. ¿Qué le pasó a la hermana de Aarón y Moisés? Ujú. A María, que en María. hebreo es Miriam, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Miriam? Le dio lepra, Le dio una la enfermedad enfermedad. que llama Sara en hebreo, Mm. pero
en la traducción lo han puesto como Como lepra, lepra. pero era más una afectación de la piel, pero más espiritual. Sí, más ¿Por qué? Por estar hablando mal de las personas. ¿De quién habló mal ella? ¿De la esposa de quién? De Moisés. Ujú, Y el creador inmediatamente, ¡tum!, le puso esa ujú, enfermedad en la piel. ujú. ¿Qué hizo el creador? Una de las normas dice que cuando alguien sufra de sarap, de lepra, tiene que ser excluida Del- del pueblo, comunidad. o sea, de la Ujú. comunidad, tiene que Hay que sacarla, apartarlas. apartarla. ¿Por qué? Por practicar ¿qué? La maledicencia de la lengua. Te mire cómo es el creador de sabio. ¿Qué hace cuando tú hablas mal de alguien? Vas a generar una disociación. Exacto. Una Esa, separación. esa disociación lo que hace es separar una sociedad, Ujú, separar una amistad o dañar una amistad ujú. o dañar una relación. Y mira, hablando de eso, John, desafortunadamente eso suele pasar mucho a veces en los esposos o en los padres. Y eso a quienes vienen a afectar y a causar una división con los hijos. Sí. Porque a veces suele pasar desafortunadamente. Y aquí lo estamos teniendo muy claro y lo estamos hablando. Y lo digo no solamente a quienes no conocen la palabra, también a personas que son conocedores de la palabra. El tema de que, bueno, suele pasar más cuando los padres están separados, pero Eso. tienen en común a sus hijos. O sea, hay algo que tienen en común. Pero ¿qué suelen hacer? Suele la mamá decir, es que su papá tal cosa, o el papá, es que su mamá tal otra. Entonces, los únicos que salen ahí más perjudicados son los hijos, empezando porque, recuerden que aquí lo hemos hablado y lo mencionamos ahorita al inicio de este programa, quienes forman la identidad de los hijos son los padres. Entonces empieza a formarse en su mente de ese niño, de ese adolescente, como algunos conceptos erróneos de esa figura de padre o de figura de madre, pero así inculcada más a partir de ese otro adulto que probablemente está herido en su corazón, probablemente tiene rabia, habla a partir de su emoción, pues, donde, Correcto. ¿qué está haciendo? Está dañando el nombre del papá o de la mamá, está dañando ese lugar y ese rol que tiene ese papá y esa mamá. Entonces ahí la identidad se pierde, donde de pronto el niño, si estamos hablando de un varón, va a empezar el varón, entonces yo no quiero ser como los hombres porque es que mira, los hombres todos son iguales, son mujeriegos, son maltratadores, son abusivos, son mentirosos. Entonces como que su identidad desde ese lugar de varón empieza como, no venga, yo como que esto está complicado aquí, ya no me interesa mucho eso. Y el lugar de la niña igual, no solamente con la mamá o si es con el papá, es que todos los hombres maltratan, agreden, son mentirosos, entonces no me interesan los hombres, no me gustan los hombres, ¿qué voy a hacer? Ahí, desde allí se empieza a dañar ese lugar y esa identidad de los hijos. Y tú lo mencionas con algo tan importante como lo que pasó con el pueblo cuando fueron a revisar esa tierra que ya el padre se lo había dado, pero que se dejaron llevar más por sus propios miedos, por sus temores. inseguridades, por sus temores, no realmente por la realidad, porque esa no era la realidad. O sea, si hubiese sido la realidad, pues el padre no los hubiese puesto allí. Así de claro, o sea, a ver, nuestro padre lo único que quiere con nosotros es amarnos, cuidarnos y protegernos. Pero el hombre en su emocionalidad, en sus temores, mira todo lo que trae. Sí, y esto, lo que tú decías es cierto, eso opera más cuando un matrimonio se separa. Sí. Y lo que hacen es, con ese accionar, con esa forma de actuar, es dañar la mente y el corazón de los niños. Exacto. ¿Sí? Y lo digo por experiencia propia, uno tiene que hablar en persona, en primera persona, porque pues poner a otra persona de ejemplo aquí no es, es como lo ideal, porque estaríamos practicando chocar. Exacto. Yo tuve un hogar donde mi mamá le tocó sola. Yo no conocía a mi padre. Pero siempre en el camino era de que me hablaban, todo lo que me hablaban de mi padre era malo. Entonces se va alimentando tu mente, se va alimentando tu corazón, sí, de que siempre todo lo de él era malo. Exacto. ¿Sí? Se muere mi padre, yo estaba en el ejército en aquel entonces. Me llaman a decirme, mire, es que su papá se murió, le dimos tantos días de licencia para que viaje. Entonces yo lo que respondo es, al que era jefe directo mío en ese momento, le digo, no, ¿para qué viajo? Guárdeme esa licencia, porque es que ¿para qué va a conocer un padre muerto cuando no lo conocí en vida? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque existía
un odio que había sido Alimentado. Exacto, alimentado. exactamente. ¿Sí? Imagínate las murallas que tú levantaste, esas ideas preconcebidas a partir de lo que te dijeron otras personas, no porque tú hubieses dado la oportunidad de, venga, yo voy a conocer a mi papá, yo voy a hablar con él, no, fue más por lo que te dijeron las Y personas. saben qué? Que en teología se maneja, bueno, en la parte psicológica de la teología se maneja de que la primera imagen del Padre es fundamental para tener la imagen de nuestro Padre eterno. Sí. Entonces, si mi papá es castigador, voy a ver a Dios como Castigador. castigador. Si Como mi padre, malo. si mi padre Exacto. terrenal es amoroso, entonces voy a ver. Entonces, esa figura paternal, terrenal, influye mucho en la imagen que nos podemos nosotros preconcebir acerca del Padre. Tenemos a John Jairo ya en línea. ¿Sí? Hola John, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Shalom, amigos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Hola, John, ¿cómo ¿Me vas? escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno, Bienvenido. perfecto, aquí atento escuchándolos. Dale, listo. Dale, gracias, bienvenido. Aporta, ¿no, papá? Aporta. Entonces, resulta que ahí no está el problema de todo. Ajá. Cuando yo entro a estudiar Torah, ¿sí? Y aprendo que uno de los mandamientos que tiene el Creador dice honrar a padre y madre. Ujú. Y en ninguna parte de la escritura me está diciendo a mí que deje de honrar a mi papá o a mi mamá. Y si nos exponemos en la parte del padre, nunca dice si su papá es maltratador, si su papá es borrachín, si su papá es esto, es lo otro, es aquello, déjelo de honrar. Claro. No. No, La palabra dice honrelo. hombre, exacto. Y créanme, amigos, que si yo hubiera entendido mucho antes la palabra, como el Creador la pone de simple ahí, si en mi corazón y en mi mente hubiera estado el propósito de estudiar la Torah con juicio y profundizar y darme cuenta de que el Creador lo que dice es honre a su papá y a su mamá, no importa cómo sea. Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. En ese momento yo digo, entendería el concepto de que hubiera sido mi padre. Ujú. ¿Quién era la figura de un padre? ¿Por qué eran sus comportamientos? Exacto. Lo que hay que llegar allá es por qué tiene esos comportamientos. Exacto. ¿Sí? Y analizar y decir, bueno, sos mi papá, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte y vamos a estar aquí al lado tuyo. Porque el Creador en ningún momento dice castigue a su papá por esto, sino honrelo. Hombre. Y por allá en Números y por allá en Deuteronomio vuelve y repite lo mismo el Creador. Entonces yo pregunto, ¿por qué cuando pasa ese tipo de situaciones, por qué le meten a los niños o a sus hijos que el uno es el ogro, que el otro es el malo, ¿cierto? Para que sus propios hijos lo estén odiando. ¿Sí? Es complejo ese tema, pero es lo que te digo, hablamos a partir de la herida, del malestar que ocasionó o que generó esa situación, por ejemplo, de la separación, y que a veces nosotros los seres humanos somos más dados al tener y no al ser, que era también un tema que tocábamos bastante la semana pasada. Entonces, como ya dejo de tener lo que yo quería tener, pero desde mi deseo, no desde realmente el ser y no desde lo que es necesario e importante. Entonces ahí empezamos a lastimar y a hacer daño. Correcto. Ahí está perdida esa identidad, lo que decimos está perdida. Porque si yo tengo claro quién soy, un ejemplo, bueno, desafortunadamente se separó la familia, listo. Pero indiferente de esa separación es entender que tienen unos hijos en común, además que hay una historia que se compartió, que se vivió, que a partir de esa unión Un hay amor. unos frutos, exacto, hay unos frutos que son sus hijos, que son una ¿Qué gran dice Mashiach? bendición ¿Amar a quién? a nuestro prójimo, ¿Y quién es el prójimo más cercano? mi pareja. Exacto, Sí. exacto, con quien vivo. Entonces, claro, ahí no se da esa parte, es muy complejo porque, ¿qué hacen? Listo, se separan, pero es al menos decir, o sea, tenemos unos hijos en común, por aquello que nos unió, por el respeto que te tengo, porque si yo te respeto a ti es porque yo me respeto. Si te respeto es porque me respeto. Desde ahí yo no tendría por qué hablar mal, no tendría por qué emitir ninguna clase de juicio. Si hay algo que tendría que decir, ok, hablemoslo los dos como adultos que somos y dejemos las cosas claras.
pero en ningún momento involucrar a los hijos, que es desafortunadamente lo que sucede y, como decimos, dañan el corazón. Entonces empezamos a martillar en estos chiquis, en estos peques. Recuerden lo que en su momento les he dicho, son los padres, los educadores, las personas con las que viven, los responsables de escribir la historia de esos niños. Ya llega un momento en que cada uno es responsable de su vida y de su historia, Claro. pero cuando son pequeños son los padres los responsables. Entonces es complejo por eso, porque empieza a distorsionar esa imagen, no solamente de papá y mamá, sino de hombre y de mujer. Porque el primer hombre con el que se relaciona un niño y una niña es con el papá. La primera mujer con la que se relaciona un niño y una niña es con la mamá. Entonces son referentes de ahí para adelante para poderse relacionar con los demás. Correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo en la actualidad? Familias disfuncionales. Dice una estadística que de cada 3 matrimonios se separan 2 en un corto tiempo, Imagínate. ¿cierto? Quedan con hijos. Entonces, ¿qué va a pretender un chico hoy en día Claro. al ver ese ejemplo de sus padres? Pues no va a querer tener un hogar. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué está pasando hoy? La tasa de natalidad en Colombia decreció Sí, decreció. el 26%. ¿Por qué? Porque los muchachos de hoy en día no quieren tener compromisos, no quieren tener responsabilidades y como tal, pues no van a tener hijos. Exacto. Entonces yo les pregunto, ¿la economía cómo se va a sostener? ¿Cómo va a ser la funcionabilidad? ¿Y cómo va a estar ese decreto, esa ley que el creador instauró de decir que no tenemos que multiplicar? y fructificar. Y si somos creyentes del Eterno, del Padre, del Eterno Dios, entonces tampoco estaríamos cumpliendo. Exactamente, Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? exacto. ¿A dónde estamos llegando? Nosotros tenemos una función, un rol, pero no solamente esa función, ese rol como padre y como madre, sino que también tenemos una responsabilidad Exacto. con nuestro hogar. Sí, yo me casé y mi esposa es, digamos, mal geniada, tiene un temperamento alto, ¿cierto? Y yo pregunto usted se puede separar, ¿cierto? Esa es la más fácil. ¿Cierto? Sí, Pero resulta que usted cuando se casó y tuvo hijos está asumiendo una responsabilidad. exacto. Y esa responsabilidad hay que sacarla avante, Total. adelante. Es que mi esposo me pega, me maltrata, es un borracho. Denúncielo, Ujú. ¿sí? Haga lo correcto. Denúncielo. Ujú. Primero sientes a hablar, no cambió, listo, busque ayuda. No cambió, demándelo. Y si no cambia así, pues ahí no va a cambiar nunca. Sí, ahí sí no hay tutía que hacer. Entonces mire dónde nos lleva el tema de la shonjara, de la maledicencia de la lengua, ¿cierto? Que eso también, si nosotros hablamos mal de alguien, no tenemos necesidad de irlo a matar físicamente con un revólver o con un cuchillo, Ya, sino que solamente hablar mal de alguien estás destrozando a una persona. ya lo. Bueno, ese fue el segundo evento, ¿no? Ujú. Ahora aparece un tercer evento en el desierto. Y el tercer evento es que le dice el Eterno a Moisés, porque el pueblo está enojado porque no tienen agua, Ujú. ¿sí? Y el Eterno le dice a Moisés, anda a la roca y le hablas. Pero como el pueblo estaba elevado, Sí, ¿sí? Enojado, reclamando, como siempre, malagradecidos, Sí. negativos, la queja por encima de todo. quejándose por todo. Entonces llegó Moisés, obviamente. Yo me imagino a Moisés estando allí con una cantidad de gente Uy, tremendo. O sea, alegando, discutiendo, exigiendo, sí, ¿cierto? sí, sí. ¿Por qué me sacaste de allá? Si allá estábamos mejor, que eso es mentiras. Uno cuando es esclavo uno no está mejor, pues. Nunca, claro. Estando libres, claro, dándoles comida, dándoles agua, dándoles de todo. Entonces Moisés lo que hizo fue pegarle a la roca, Ujú. ¿sí? Y quiero irme ahí un ratico para que leamos números 20. Números 20, versículo 7 al 12. Y dice, habló Dios a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno, como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oí ahora rebeldes. Oh my God. Rebeldes. Moisés no tenía necesidad de decirles eso. ¿Estaba practicando qué? Claro, la shonjara. La shonjara. Ujú, sí, claro. No tenía necesidad de decirle, hola rebelde, no decirle, listo, aquí está su agua. ¿Cierto? Pero ahí no está todo. Viene algo peor. Lastimosamente, el hombre más sabio, el amigo del Eterno que era Moisés, la persona más humilde que existía en ese campamento con esa multitud de personas, era Moisés. Pero tenía, yo creo que hasta Uy, el sí, tope el ya. genio, porque era difícil manejar tantas personas, Sí. todo el mundo reclamando, todo el mundo exigiendo, nada le parecía bueno, no agradecían lo que el Eterno les estaba dando. ¿Te imaginas en el desierto teniendo agua, teniendo comida, teniendo todo? Usted no tenía que esforzarse en nada. En nada. Nada. Y así todos se quejaban. Sí. Usted no les lleva esto a su mente que ustedes, el Creador les da, pero ustedes quieren más. Más, sí. Sí, sí, sí. Y nada les parece bien, Sí. pero quiero más. Cuando no lo merecemos, ¿no? Sí. Cuando no lo merecemos. Porque no lo merecemos. No, y peor aún, dice, a mí, ¿por qué me pasa estas cosas? Sí. Creo que ahí John Jairo quiere hablar. Pero aparte yo termino aquí, John. Entonces Moisés tomó la vara delante de Adonai, de Dios, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, hoy ahora rebeldes, o hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la Sí, piedra la golpeo. con su vara 2 veces y salió mucha agua y bebió la congregación y sus bestias, sus animales. El Creador, ¿qué dijo? Háblale Háblale. Ujú. a la roca para que salga agua. Él no le dijo que la golpeara, dijo, háblale. Háblale. Ujú. Entonces dice Dios, le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, ojo lo que dijo Dios, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Duro eso. Mire todo lo que hizo Moisés. Sacó a una población de la esclavitud de Egipto, los liberó, fue el instrumento. Ujú. Pasaron muchos años por el desierto, ¿cierto? Y cometió este pequeño error, decimos nosotros, Sí. ¿no? Nada más y nada menos que le desobedeció al padre. Correcto. Porque le desobedeció al padre. Eso es desobedecer. Pero él Claro. dice, ¿por qué no me distes? ¿Sí? ¿Por qué no me distes a mí? El honor, dice el Ujú. Creador. ¿Por qué no me distes a mí? ¿Por qué no me santificaste? ¿Por qué Ujú. no creíste en mí? Ujú. Y resulta que esa palabra santificar y creísteis en hebreo es amán. Ese creer, esa palabra amán en hebreo significa ser firme, ser fiel, creer y confiar. Moisés, que conocía de la mano al Eterno, en ese momento no pensó que la orden que le había dado el Creador tenía una consecuencia Ujú. y tenía un propósito que era lo mejor aquí. Claro. Y el propósito era demostrar la grandeza y el honor del Eterno, porque de esa forma santifica su gran nombre. Sí. Y esa palabra santificar en hebreo es Kadash o Kadesh, ¿sí? Algunos le dicen Kadosh, Ok. ¿sí? Que es apartar, Apartar. celebrar, consagrar, purificar, santificar, Ujú. y es ser sagrado. Ujú. Dios es un ser sagrado. Entonces, si Moisés, que era el que comunicaba toda la información que el Creador le daba a él para que le comunicara al pueblo, el amigo del Creador, ¿sí? El mayor profeta de los que han existido, le dijo, no entrarás a la tierra prometida porque no obedeciste mi palabra. Ahora piensen ustedes, queridos amigos, si ese pequeño detalle no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida, ahora imagínense en nosotros entonces. Ay, Dios. Que Moisés tenía trato personal
Sí, Imagínate. claro. Podía ver la manifestación de Dios Correcto, directamente. correcto. Es de los pocos que ha podido ver al Le habló Señor. personalmente. El Exactamente. padre le habló a él personalmente. Era tanto que las escrituras hablan de que había un resplandor en él, que no lo podían Claro. ver cuando bajaba, ¿no? Correcto. Imagínense nosotros. Bajaba con la cara luminosa porque estaba Resplandeciente. resplandeciente porque estaba con quién, con El el Padre, Eterno, claro. bajaba con su luz. Claro. ¿Sí? Todo este contexto, ¿para qué? Porque es que el pueblo de Israel estaba ahí después de 40 años, estaba ahí cerca para pasar un río y entrar a la tierra prometida. La que fluye leche y Sí. miel. Duraron 40 años, ¿por qué? Por lo que les estoy diciendo aquí. ¿Sí? Entonces ahora me quiero ir a Josué, no sé si mi amigo John va a decir algo antes de que sigamos acá. No, es un detalle de contexto que mencionaba John. Todo este relato que es justo antes de entrar a Jericó o de delegar el liderazgo a Yehoshua, a Josué, se da en un contexto de la generación renovada del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y se Correcto. da en un contexto donde esta situación de rebeldía, de murmuración, se hace por la última generación que va a entrar, la que realmente va a entrar, porque ya a estas alturas en la historia ya habían muerto prácticamente todos los que fueron de alguna manera castigados, más bien asumieron la consecuencia de haber murmurado. Correcto. Entonces, lo particular de lo que pasó con el comportamiento de Moshe en este relato es que el Eterno quería hablarle a una generación nueva que requería una forma diferente de comunicarle las cosas, pero que igual era con autoridad y que era con mostrar qué era lo que significaba obedecer al Padre. Entonces, realmente a veces decimos, no, es que Moshe se equivocó porque golpeó la roca. La respuesta no es esa. El mismo Padre está diciendo, porque no diste honra a mis palabras, a lo que yo te dije que tenías que hacer con esta generación, a la cual yo le quería transmitir un mensaje diferente, pero que al final, diferente en forma, pero en fondo es el mismo al que le transmitía a la generación que renegó, que se quejó de la tierra prometida. Entonces, aquí lo maravilloso de lo que nos cuentan las escrituras es cómo se va construyendo una identidad de pueblo y cómo se requiere transmitir de una generación a otra, conforme a la voluntad del Padre, ese mensaje, para que las nuevas generaciones lo entiendan y obviamente lo pongan por obra. Así es, John. Súper. Muy buena esa aclaración y bueno ese contexto que acabas de dar. Listo, entonces estando aquí, como decía John Jairo, ¿estamos listos para qué? Para entrar a la tierra prometida, como decía John Jairo. La generación que estuvo con los 12 espías, esa generación, el Creador le dijo, ustedes no van a entrar a la tierra. Entra ¿qué? Su nueva generación, o sea, los que estaban menores de 20 años. ¿Sí? Esos son los que iban a entrar a la tierra prometida, pero ya estaban próximos. Muere Moisés. El Creador le dice a Moisés, tú no vas a entrar. Tú te vas a reunir con los tuyos, o sea, vas a morir y te vas a quedar a este otro lado del río. No vas a pasar el río. ¿Sí? Entonces Moisés muere, como decía ahorita John Jairo, le entregan el liderazgo ¿a quién? A Josué, ¿cierto? Y Josué comienza, ¿cierto? El nuevo caminar de un pueblo, ¿cierto? Entonces vamos a Josué 1, del versículo 1 al 9 y miren lo que dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, el río Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Y tú y todo este qué? Pueblo. Pueblo. ¿Somos un qué? Pueblo. Pueblo, ¿cierto? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, pueblo, hijos, ¿quién? Israel, ¿cierto? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, ojo aquí, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Ojo aquí, que es que aquí se equivoca más de uno con este contexto.
¿sí? La que decíamos, la letrica Letra menuda, por menuda. favor. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ojo. Todo el mundo tiene un contexto diferente y errado de esta parte de Josué. Y aquí la vamos a analizar y la vamos a profundizar porque es que estamos a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha ordenado. Te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces todo el mundo dice, esfuérzate y sé valiente para ser prosperado. Pero no leen lo que dice aquí. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, quiere decir que hay que obedecer la instrucción que está en ¿dónde? En la Biblia, en la Torah. Y no solamente en la Torah, John, y nos lo decía ahorita John Jairo, esa instrucción que nos da esa persona que está a cargo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en casa, si lo traemos hoy día, padres o las personas que nos cuidan, es esa instrucción. La pregunta es, nosotros nos estamos esforzando y somos valientes, uno, en dar esa instrucción, por supuesto conforme a la palabra, y dos, en escuchar y obedecer esa palabra. ¿Cómo la estamos dando? ¿Qué estamos haciendo desde ese lugar? Porque lo que nos decía ahorita John Jairo fue muy importante entender cómo el padre ya le entrega también a José y le dice, mira, esta es una forma en que vamos a darle a esta nueva generación, o sea, una instrucción. ¿Cómo la estamos haciendo hoy? No con esto quiero decir en ningún momento que nosotros vamos a venir a tergiversar la palabra, a quitarle, a ponerle cero, no, la palabra es clara. Correcto. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo desde esa comunicación, desde ese afecto, desde esa palabra, desde ese, y lo que siempre hemos dicho en identidad, desde ese mirar al otro y darme cuenta que ahí está, desde tener en cuenta que hay un otro, por ejemplo, en casa, con los padres, que como padres somos ejemplo de. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿A través de coercitismo, del autoritarismo o a través del amor, del afecto, de la escucha? O sea, ¿qué método utilizas para tú formar? ¿Cómo lo estoy haciendo? Exactamente. Sí. Y lo que decía John Jairo ahorita, eso fue una metodología que el creador quería hacer para formar a esa nueva generación. Exactamente. ¿Sí? Pero sigamos acá. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la instrucción, o sea, la Torá, la Biblia, sino que día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, espérate un momentico. ¿Se me va a prosperar qué? El camino, ¿cierto? Y todo lo que yo haga me saldrá bien. Entonces me tengo que esforzar y ser valiente, ¿para qué? Para aplicar la instrucción, o sea, todo lo que está en ese manual. Obediencia. No te está diciendo esfuerzo y solamente porque vas a tener de todo. Trabaja de sol a sol y verá que... No. Sé obediente, sigue mi instrucción. Yo me tengo que esforzar y ser valiente en cumplir esta instrucción. Por encima de, que es lo que nos cuesta entender. Correcto. Ese texto... El siguiente que sigue en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, o Yahweh tu Dios, o Adonai tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Cogemos nomás este pedacito, pero no nos vamos hacia atrás mirando el contexto, porque eso también es contexto. Cuando yo me retrocedo un poco más de la escritura, yo tengo que saber qué vengo arrastrando en la historia para entender qué es lo que dice más adelante. Exactamente. ¿Sí? Entonces todo el mundo coge nomás este pedacito que dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Pero resulta que para estar en esa condición necesitas obedecer la palabra del Eterno, aplicar la palabra del Eterno, ponerla por obra en tu vida constantemente todos los días, ¿cierto? No apartarte ni de izquierda ni a derecha de la palabra del Eterno para que todo salga bien. Entonces, aquí hay una palabra muy hermosa que es Hazak, que significa ser valiente. Ajá. ¿Sí?
Ese esfuérzate y sé valiente, fortalecer en hebreo es hasad, ¿cierto? Y ser valiente, una cosa es esfuérzate y sé valiente. Y esfuérzate es la palabra amatz, que significa afirmar, alentar, crecer, fortalecer y prevalecer. ¿En qué hay que crecer? ¿En qué nos tenemos que fortalecer nosotros? En la palabra del Eterno. Exacto. Porque nos está diciendo, ojo que ustedes van a entrar a lo que yo les voy a dar. Entonces por allá decía, ustedes tienen que ser apartados, santos, ¿cierto? Y la única forma de ser apartados para Dios es obedeciendo su palabra, sin irnos a apartar ni a derecha ni a izquierda. Entonces tenemos dos palabras, Hazak, que significa esfuérzate, ¿cierto? Y o fortalecer o ser fuerte, ¿cierto? Y aparece valiente, que es amatz, que sería fortalecer y prevalecer. Y mira lo que dice el 8, ¿no? Medita de día y de noche, ¿no? Siempre. Que es el mandato del Señor, y se lo dice a Josué, ¿no? En el versículo 8 dice, medita y recibe, medita de día y de noche el libro de esta ley, teniéndola siempre en tus labios. O sea que... Y el Shema también nos lo dice, al Claro. levantarte y al acostarte. O sea Exacto. que la bendición venía condicionada. No era una bendición como se quiere vender en lo que tiene que ver con prosperidad. Correcto. Exacto, sí. ¿Sí? Nada que ver. De Sí, extiende nada tus que ver. brazos, abre, que la bendición viene, la tierra que fluye leche y miel, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, pero tiene un condicionamiento. Correcto. Sí, vas a ingresar. No, y empezando por esa palabra prosperidad, ¿sí? Cuando el Padre nos habla de próspera tu alma y próspera tu habla, eso creo que es en Primera de Juan, es precisamente lo que tú dices ahorita, fortalecer y alimentar el espíritu. O sea, habla de esa prosperidad, de la sabiduría, de los frutos del espíritu, de la sabiduría, de la mansedumbre, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de esa prosperidad. No con esto queremos decir que entonces si tenemos dinero es malo, si nos esforzamos por trabajar es malo. No, no, no. Es decir, además que pues hay una realidad, lo hemos dicho también, hay una realidad y se requiere también de una parte económica para un sustento de una familia. Pero lo que a lo que nos lleva el Padre y estas últimas palabras que mencionabas, John, tremendo, porque es en qué nos estamos esforzando nosotros y en qué estamos permitiendo que nuestros hijos se esfuercen. Correcto. Que nuestros hijos sean valientes en qué. Sea valiente aguantando, no sé, que lo maltraten, que lo griten, o entonces usted vaya y responda doble, 3 veces ese maltrato, ese grito o ese Si insulto. su amiguito le pegó, vaya, métale un golpe, ¿no? Exactamente. Eso no es construir. Exactamente. Eso me pareció, eso último que decías, como digo yo, ay, tú siempre nos traes unas perlas. Eso me pareció muy bonito porque es cómo, y es una palabra que siempre utilizamos aquí, cómo estamos nutriendo, cómo nos nutrimos y cómo estamos permitiendo que nuestros hijos se nutran. Y no solamente nuestros hijos quienes nos rodean, porque somos responsables, el entorno. ¿No? ¿Y qué imagen estás dando? Exacto. ¿Qué reflejo estás dando? Exacto. ¿Qué identidad estás dando? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué ejemplo estás dando a una comunidad? Exactamente. ¿En qué te estás esforzando? ¿En qué estás siendo valiente? ¿En qué estás siendo valiente? Porque cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma a través de la palabra, tú creo que lo mencionabas en una oportunidad, John Álvaro, que decías, ¿miedo de qué? Es decir, el miedo sí es una emoción, pero a veces a todo le anteponemos el miedo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no haré. Lo que vinieron a hacer estos 10 espías. Correcto. Que vinieron a decir a partir de ese temor, no, es que allá hay unos gigantes y allá nos van a devorar porque nosotros no somos nada. Entonces, si nosotros realmente nos estamos alimentando, esa es la identidad que nosotros queremos, esa es la identidad que el Padre quiere formar en nosotros, que en nosotros cada día haya un esfuerzo y una valentía por conocerlo a Él, por saber quiénes somos, para no dejarnos permear precisamente de eso. Desafortunadamente el pueblo se dejó permear por esos 10 y no por esos 2, porque eran 2 pero la tenían clara. Sí. Josué y Caleb la tenían clarísima. Frente a esa la tierra prometida. Y sí, hay gigantes. Venían, este mundo, aquí lo hemos hablado. Pero ¿por qué la tenían clara? Porque sabían que la promesa del Creador se cumple. ¿Con qué arrancamos? ¿Que Dios era qué? Ajá. Un hombre que no era hombre para mentir, ni hijo de hombre ni para arrepentirse.
Claro, que la Sí. tenía, o sea, es Dios, por favor, y si el Padre lo dice, así va, así es. No, y vienen con una cantidad de milagros Exacto. Es donde el periodo más de mayores milagros que hay en la escritura. y lo están viviendo. En el Y desierto. así todo, no creen, no tienen esa Exactamente. firmeza. ¿sí? Y esta palabra me parece muy apropiada para el cristianismo actual, porque responsabilizamos y dejamos todo, o sea, claro, tenemos que depender de Dios, pero en los esfuerzos no hacemos esfuerzo y queremos que Dios haga el esfuerzo por nosotros. Correcto. Y el Señor está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Debemos esforzarnos, pero también Parte y dice, parte, ¿no? 50 y 50. claro, ¿no? pero también está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Exacto. Esfuérzate, pero yo voy a estar allí, yo te Presente voy a ayudar. Y cuando Exacto. Adrianita hablaba de esas bendiciones que siempre creemos que son las económicas, y Ujú. cuando el Señor nos quiere bendecir, primero la parte espiritual, Exacto. el Señor dice que las cosas económicas vienen por añadidura. Correcto. Sí. Es la consecuencia de nuestra Correcto. obediencia, que es lo que tú has Exacto. venido hablando allí. Es Exacto. nuestra obediencia la que nos permite a nosotros Perfecto. sí. recibir Total. esas Esa bendiciones que vienen de parte del Señor. Pero el Señor primero quiere prosperarnos espiritualmente. Claro. Exactamente. Crear más lazos de confianza, Ujú, Exacto. total. de emuná, que confiemos, que seamos leales a Él. Exacto. Es que en medida en que nosotros nos esforzamos y somos valientes para entender lo que dice la palabra, para ponerla por obra, para nosotros arroparnos en esa palabra, que es lo que nos cambia como persona, como ser humano, nosotros vamos a llegar a eso. Y mi amigo John, ¿qué dice? Se nos fue John. No, Yo- pues que no estoy aquí, estoy pendiente, estaba buscando en la palabra pues esa concordancia que hay con lo que el Eterno le dice a Yehoshua y lo que Yeshua también promovió, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces hay pasajes como cuando un buen samaritano está hablando con él y le dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, Ujú. haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, contestando Yeshua, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y pues nosotros también sabemos que el contexto cuando se habla acá de amar a Dios, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo amamos a Dios y cómo amamos al prójimo? Y eso lo vamos a encontrar en toda la Torah y la instrucción que el Padre nos dejó. Entonces, si notamos, Yeshua lo que hizo fue pedagógicamente enseñarnos hacia dónde tiene que apuntar el verdadero amor. Y que es un amor que no es de palabra, es un amor de compromiso, de Exacto. entrega, de esfuerzo, de valentía, con errores, pero con valentía y esfuerzo para salir de ellos y mejorar y madurar espiritualmente. Así es. Amén, amén. Así es. así Amor es. sin fingimiento, dicen las escrituras, que es el verdadero amor, el del Padre. Claro. El de dar, el de El accionar. el de demostrar. Exacto. Es mejor dar que recibir. Exacto. Correcto. Entonces, No, cibernautas, yo cada vez que vengo acá digo, Dios mío, ¿por qué pasa el tiempo tan rápido? Y sobre todo cuando estamos Se aquí nos- como, sí, sí, sí. como en el centro de todo No, y el más tema emocionado y de del la tema. palabra, sí, que es tan bella. Y bueno, hoy de verdad, como repito, esto último que mencionaste del esfuerzo y la valentía, es importante que nosotros lo miremos, cibernautas, y revisemos hasta qué punto realmente nosotros nos esforzamos por hacer lo correcto. Retomo un poco desde que iniciamos, de hacer lo correcto, de ser justos, de ser bondadosos, de tener benignidad, de tener misericordia por el otro. Eso es amor, lo que nos decía ahorita John Jairo. Los frutos Exacto, los frutos del Espíritu. Santo. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Realmente nos estamos esforzando en hacer lo correcto? ¿Somos valientes en eso? ¿O somos valientes en la apariencia? ¿O nos esforzamos por adquirir más desde lo económico, desde una posición, desde un lugar? Desde es que yo necesito ser reconocido, atendido, necesito que me miren, puedes tener un renombre. Sí es importante eso, porque aquí lo hemos hablado y si ustedes ven, digamos, la imagen que hoy se colocó para este estudio, para este día de hoy,
es lo que le entregamos a nuestros hijos. Es el legado que le estamos dejando a ellos, porque eso es identidad. Qué instrucción, qué ejemplo. Exacto, qué ejemplo, eso es identidad. Eso es identidad, es que esos hijos vean ese ejemplo como padres. Tú decías ahorita hablar de lo personal. Ayer en un grupo que tengo yo les decía un ejemplo muy hermoso que mis padres pues a mí me han dejado, y sé que a mis hermanos, es que mis papás ya nosotros, o sea, existiendo me refiero a mis 2 hermanos y yo, ya éramos niños, ellos no habían terminado su bachillerato antes, porque ellos, mi mamá es la mayor, mi papá es el segundo de los hijos, entonces ellos tuvieron que salir a trabajar por la ausencia de esas figuras, claro. A salir a trabajar. Entonces eran más proveedores económicos, y pues que mis abuelas quedaron como solas y venga, nosotros ocupemos un espacio y un lugar que teníamos que hacer. Pero ellos no se quedaron así. Un ejemplo que yo digo es que siempre nos dijeron, hijos, estudien, por favor. Ellos terminaron su bachillerato, entraron a la universidad, ambos son profesionales. Y yo decía, es muy bonito porque si hay algo nos inculcaron nuestros padres, y no solamente desde ese título profesional o desde ese rol, sino desde el esfuerzo que nosotros veíamos en ellos, porque no fue fácil. De alguna manera fue tener unos momentos en que no veía a papá y a mamá porque ellos estaban haciendo esas cosas. Pero luego uno ve esos frutos también de alguna manera, claro. Y ellos nos enseñaron, siempre nos decían, hijo, hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo bueno, o incluso recuerdo mucho porque ellos decían esas palabras, es un sacrificio ahora, es un sacrificio, pero es porque queremos también en ustedes enseñarles y que ustedes no se vayan a quedar, o sea, que vayan a tomar un camino que es el bueno y el correcto. Entonces eso me parecía muy bonito y yo decía, sí, es decir, ellos se esforzaron también en esa parte, igual en darnos amor, en cuidarnos, en estar allí, pero en decir, nosotros queremos algo también diferente para nuestros hijos, queremos enseñarles algo diferente a nuestros hijos. Entonces, ¿en qué nos esforzamos? ¿Cuál es la valentía que tenemos frente aquí a la vida? Claro. Ya, porque lo que decimos, sin la palabra, empezando porque no tendríamos una instrucción, no sabríamos vivir. La pregunta es qué camino vamos a tomar. Ahí sí, cuando nos toque esforzarnos y ser valiente, sobre qué base y cómo lo vamos a hacer. Sí, me viniste a acordar de algo que unas frases que uno escucha muchas veces, es que yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Uh-huh. Pero siempre pensamos en lo material. No pensamos en la construcción espiritual y en la formación de esa persona. Sí, exacto. Que eso es lo bonito que entregaron tus padres. Sí, mucho. ¿Sí? Un gran ejemplo. Y eso es lo que hay que con nuestros hijos. El decir, yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve, es decir, yo no pude estudiar, pero entonces le voy a dar a mis hijos que puedan estudiar, porque los estoy formando. Yo no tuve la formación en la palabra del Eterno, pues les voy a dar la formación en la palabra del Eterno para que se construyan unas buenas personas, unos buenos seres, unos buenos hijos del Eterno, unos buenos siervos del Eterno, porque a eso somos llamados, a servir al Eterno. Así es, así es. Bueno, cibernautas, por hoy se nos termina este programa, solo por hoy, si el Eterno lo permite, nos encontramos la próxima semana. Meditemos mucho, si es de volver al video, vamos a la Estación del Cielo en YouTube o en Facebook, una fanpage, miremos nuevamente el video, revisemos la palabra, entremos a estudiar la palabra, meditar en ella y decir realmente qué estoy haciendo con mi vida, porque es lo que yo necesito entregarle al otro. Siempre va a haber alguien que nos está viendo, siempre alguien nos está viendo. Entonces, ¿qué estamos dando en esta formación de este futuro, de estas nuevas generaciones? Ahí yo me dejo eso también a mí muy marcado, y es ¿qué le estamos entregando a estas nuevas generaciones? ¿Qué es lo que queremos dejarles en relación a estar en un legado y entender que somos un pueblo, entender que se necesita una identidad que no sea permeada por todos estos detractores que maneja el sistema? Entonces, revisémonos, estudiémonos y analicémonos muy bien desde ahí, cibernautas, ¿vale? Bueno, no sé, chicos, John, ¿qué quieres decirnos para despedirte? John Jairo, para despedirnos. No, me llevo de este diálogo de hoy 2 características de identidad del pueblo de Israel que el Eterno busca que desarrollemos: esforzados y valientes. Amén. Amén, sí, total. Es que eso marcó mucho. Lo que pasa es que ese texto ha sido, tú lo dijiste, ha sido mal utilizado, y mal interpretado, pero también a conveniencia. Ajá, ¿no? correcto, sí, por eso. A conveniencia. Que la palabra es clara.
Uf, Totalmente claro. Es viva y eficaz. exacto. Y yo sí me quería despedir, queridos amigos La perla. Sí. de la mesa, mis amigos que nos escuchan. Hay una frase en hebreo que es Hasá, Hasá, Beni, Hasé. Me encanta. Y significa esfuérzate, esfuérzate y seamos esforzados. Amén, amén, amén. Cuando dice esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate tú primero Ujú. y seamos esforzados ¿por quién? Por el Padre. eterno Rey, por Dios. Amén. O sea, que esto es un equilibrio Sí, de parte tuya y de parte del Eterno. amén. Y la única forma de llegar ahí es estudiando su palabra y obedeciendo su palabra y aplicando su palabra e instruyendo a nuestros hijos y a nuestra familia Amén. en su palabra. Así es. No Así se es. olviden, Hasá, Hasá, Beni, Hasek. Me encanta. Amén. Así es. Muchísimas gracias, Johncito, John Álvaro, gracias de verdad todos, gracias cibernautas por acompañarnos, por estar aquí con nosotros cada miércoles, por esa fidelidad, por ese apoyo. Recuerden, por favor, estamos ya en YouTube, en la Estación del Cielo, un like, un compartir, esto ayuda muchísimo para que el algoritmo pues nos visualicen más personas, que estén allí, que vuelvan a escuchar todas estas enseñanzas que yo digo, estos titanes aquí que tengo que me acompañan, estos maestros, nos ayudan mucho en este proceso de crecer, en este proceso de vivir, porque no es fácil. Y máxime cuando estamos en un mundo lleno de tanta maldad, como dicen las escrituras, como en los tiempos de Noé, así estamos, donde hay mucha maldad, donde se ha perdido esa identidad, donde como dice una canción que me gusta, que es de los años 90, dice, porque los hombres no saben si lo son, lloran porque ya no saben si lo son. Muy duro, muy fuerte, pero es una realidad. Entonces donde podamos seguir aprendiendo y creciendo. Muchas gracias por eso, cibernautas. Nos encontramos, si el Padre lo permite, próxima semana. Un saludo especial a todos, de verdad, muchísimas gracias por esa fidelidad y esa compañía. Así es, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros a través de Línea Amiga. Quiero saludar a John James Barrera, que estuvo allí en la sintonía. Gracias. John Dere Justi, Erika Murillo, también estuvo Uy. Juan Gómez Castillo, Alejandro Salazar Maldonado, también José Lima, desde el Perú, Jorge Luis Lurita Gracias, García, compañero de radio, un amigo y colega que nos escucha. Eduardo Domínguez, amigo mío, gracias Eduardo por la sintonía. Mi suegra Gloria Paz, Gracias, muchas amigo gracias. y compañero de enseñanza Camilo, la Supervoz, y mi esposa María Alejandra Fuentes, que estuvieron allí conectados. Y gracias Muchas a gracias todos por la los fidelidad. que se ciberestacionan con Línea Amiga todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, y estamos de estreno de página oficial, ¿no? Así es, Psicosentir Actuar ya tiene su página web. Para quienes, la idea es que visiten, por favor, visiten, y no solamente visiten, sino que es un medio de contacto para algún tipo de cita que se requiera. Pueden encontrarla como www.sentiractuar.com. Esa es la página web. Y recuerden, si necesitan alguna cita, consejería psicológica, individual, familiar, de pareja, a través de WhatsApp, la línea es más 57 310 383 3320. Otra vez. Repito, Más 57 310 383 3320. Así es. John Jairo, gracias por haberte conectado. Shalom. Shalom, muchas gracias a todos. Que el Eterno los guarde y les bendiga y les siga acompañando en todo momento y lugar. No, Amén. quédate allí un momentico, Gracias, John Jairo. Johncito. John Claro que Álvaro, sí. Shalom. Shalom, shalom a todos. Que el Padre Eterno los bendiga, los guarde, los proteja y sobre todo que les dé su luz Amén. para que ese camino sea iluminado y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Amén, Amén, así es. amén, Adrianita, así bendiciones. Gracias, cibernautas. Un abrazo especial. El Padre los bendiga. Nos encontramos próxima semana. Shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom a Chao. todos. Shalom para todos, que el Padre les bendiga rica y abundantemente. Bueno, miren, estamos meditando en las Escrituras, estamos hablando acerca de la identidad de un pueblo, y la identidad está marcada desde que el Señor nos escogió a nosotros como su pueblo. Amén. Amén. Y yo creo que eso debe ser motivo de alegría, de felicidad, de gozo, saber que Él nos escogió a nosotros por amor,
No nos escogió por grandes, por bonitos, por ser los más entendidos y sabios, porque si no hubiera escogido a los filósofos griegos, pero Sí. no los escogió a ellos, nos escogió a nosotros Amén. por amor. Dios les bendiga, sigan en sintonía de la Estación del Cielo. Ya viene nuestra amiga Daniela Murillo y el mensaje se llama ¿Cómo cuidar el corazón de forma práctica? Daniela Murillo es teóloga, pero también tiene una especialización en psicología espiritual de la Universidad Bautista de Cali, y bueno, en estos días pudimos verla a ella dictando unas conferencias sobre los temas de cuidado espiritual, y bueno, es una mujer de mucha bendición, y como digo yo, es una niña, porque ella es muy joven, es de unos 23, 24 años, y desde ya le sirve al Señor, misionera, estuvo en Francia predicando durante los Juegos Olímpicos, va por diferentes países de América Latina. Les recomiendo porque tiene un invitado especial en este podcast que ella hace a través de la Estación del Cielo, que se llama Soplando Vida. Buenísimo. John Jairo, no te desconectes, ya regresamos. Vamos a hablar contigo internamente. Bendiciones para todos. Un abrazo y sigan en sintonía de la Estación del Cielo.